Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 6. Unidad número 6, que lleva el título de actividad probatoria. Lo que vamos a ver ahora es la prueba. Básicamente, la tarea del fiscal durante la investigación penal preparatoria, tarea del fiscal que va a estar auxiliada por la policía y otros organismos públicos como por ejemplo el CIF, pero básicamente por la policía, consiste en recolectar prueba, en acreditar. Recuerden que al fiscal le llega una denuncia, le llegan las actuaciones de prevención, le va a llegar o bien la noticia criminis, y el fiscal, si él efectivamente decide iniciar la investigación penal preparatoria, lo va a citar al imputado, va a llevar la audiencia adelante, la audiencia de imputación, y de ahí en más se va a dedicar a probar el supuesto hecho delictivo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en esta clase, que es la unidad 6, que es la primera parte vamos a ver conceptos generales, ¿de acuerdo? Vinculados siempre al tema de la prueba. Lo primero que tenemos que saber son cuatro conceptos que si bien parecen generalmente son utilizados con el mismo sentido, con el mismo significado, en realidad técnicamente son cosas diferentes. Y está bueno que ustedes lo sepan para que el día de mañana cuando lean alguna resolución del fiscal o cuando tengan que enviarles actuaciones al fiscal, utilicen bien los términos. Los cuatro conceptos son, fíjense, escuchen bien, elemento de prueba, objeto de prueba, órgano de prueba y medio de prueba. Son cuatro conceptos diferentes. Cada uno de estos conceptos significa una cosa diferente, ¿no? Si bien muchas veces son utilizados como sinónimos, son cosas diferentes. Entonces vamos a ver. Primero, elemento de prueba. Este término, o esta locución, elemento de prueba, también tiene como sinónimo elemento de convicción, también se lo conoce con nombre de elemento de convicción o simplemente prueba. ¿Qué es el elemento de prueba? Es el dato que se incorpora al proceso penal, es el dato que se incorpora al proceso penal y que tiene la posibilidad de acreditar un conocimiento. Es decir, que tiene, diríamos, la potencia de generar en el juez, en el fiscal y en las demás partes un conocimiento acerca de lo que se quiere probar, acerca de un hecho. Es decir, fíjense acá en la cartilla que estos cuatro conceptos están obviamente tratados en la cartilla. Elemento de prueba. Es todo dato que se incorpora legalmente al proceso capaz de producir un conocimiento. Es decir, es todo dato que se incorpora al proceso capaz de producir conocimiento. Obviamente que van a haber datos que se incorporan al proceso penal y que no generan ningún tipo de conocimiento acerca del hecho que se quiere probar. Eso no va a ser prueba. La prueba es siempre un dato que se incorpora entonces al proceso y que es capaz de producir conocimiento respecto al hecho delictivo. Vamos a pasar a otro concepto. Yo creo que con el ejemplo se termina de entender cada uno de estos conceptos, ¿no? Vamos a otro. Objeto de prueba. Este es más sencillo, el objeto de prueba. El objeto de prueba es aquello sobre lo cual va a recaer la prueba. Es aquello sobre lo cual va a recaer la prueba. Piensen ustedes que si se está investigando un robo, ¿sobre qué va a recaer la prueba? Y sobre el hecho del apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble,
realizada con violencia en la persona o en la cosa. Entonces vamos a tener que probar que una persona se apoderó de una cosa, que ejerció violencia sobre la cosa, sobre otra persona, o si se quiere probar un homicidio, el objeto de prueba va a ser la muerte de esa persona por o a manos de otra persona, ¿entienden? Es decir, objeto de prueba es más sencillo, es sobre aquello que recae la actividad probatoria, sobre los hechos que recae o que se quieren probar. Otro concepto, órgano de prueba, órgano de prueba. Es el sujeto que va a aportar el dato. Es el sujeto que va a aportar el dato. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el concepto más importante, que es el medio de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? Acá está, fíjense el concepto en la cartilla. Medio de prueba. Es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba al proceso penal. Es decir, es el procedimiento que está regulado por la ley, cuyo finalidad es que el dato sea incorporado al proceso. Estos cuatro conceptos lo tienen que saber bien diferenciar, porque a la hora de que ustedes tengan que redactar, por ejemplo, un informe, tienen que saber bien cuándo se utiliza la palabra elemento de prueba, o prueba simplemente, o elemento de convicción, cuándo se utiliza el tema de la palabra objeto de prueba, cuándo órgano de prueba y cuándo medio de prueba. Ahí en la cartilla hay un ejemplo, que es con la prueba testimonial. Con la prueba testimonial. La vamos a ver todos juntos y después vamos a poner otro ejemplo y yo voy a preguntar acá a los que tengan la cámara desactivada, ¿no? Así que los que tengan la cámara desactivada presten atención. El resto también, pero voy a preguntar a los que tengan la cámara desactivada. Fíjense acá, para utilizar los cuatro conceptos, elemento de prueba, objeto de prueba, es aquello que constituye la materia de actividad probatoria. Medio de prueba es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del dato o del elemento de convicción o de la prueba. Y órgano de prueba es el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Bueno, fíjense, estos cuatro conceptos, acá está, resumiendo. Acá está. Miremos, tomemos como ejemplo el medio de prueba testimonial. Un testigo. El medio de prueba es la prueba testimonial, es decir, es como el Código Procesal ha regulado la prueba de testigos. Quiénes pueden testimoniar, quiénes no pueden hacerlo, cómo se cita al testigo, es decir, cómo se ha regulado el tema de la prueba, eso básicamente es el medio de prueba. ¿Ok? Luego tenemos el elemento de prueba, que va a ser el dicho del testigo. El dicho del testigo. Es decir, cómo ese dato, que es el dicho del testigo, se va a incorporar al proceso. Entonces, medio de prueba es la prueba testimonial. Elemento de prueba es el dicho, lo que el testigo aporta. Por ejemplo, si el testigo ha visto a una persona cuando ingresaba por la tapia de una casa, ahí el elemento de prueba va a ser lo que el testigo afirma haber visto, el dicho del testigo. Luego tenemos el órgano de prueba, que es el testigo, el sujeto que porta ese dato y lo incorpora al proceso. Va a ser el testigo. Y luego tenemos el objeto de prueba, que va a ser sobre lo cual va a recaer la prueba testimonial. En el caso que estamos viendo, es el hecho de que una persona ingresó por la tapia a una casa a determinada hora de la noche, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el objeto de prueba. Ahora, paso a preguntar, voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir, vayan pensándolo todo, yo les voy a preguntar acá a determinados alumnos, pero vayan pensándolo todos, medio de prueba, órgano de prueba, ¿qué
¿qué más? Elemento de prueba y objeto de prueba. El medio de prueba es, primero le pongo el ejemplo y después lo vamos desgranando así en cada uno de los conceptos. Se produce un homicidio, ¿no? El fiscal de graves atentados se entera, ¿no? Porque, pongamos el caso, personas sentían mal olor, que venía de la casa vecina, llaman a la policía ingresa y se encuentra con un cuerpo apuñalado. ¿Mm? Se elevan las actuaciones de prevención, interviene el fiscal de graves atentados, y lo primero que va a hacer el fiscal ante una muerte sospechosa de criminalidad, efectivamente un cadáver que tiene puñaladas en el cuerpo, ¿no? En el tórax, así en el cuerpo. ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a ordenar la autopsia. Va a ordenar una autopsia. Luego, al día siguiente, va a recibir, o en el transcurso del día siguiente, va a recibir el informe de la autopsia. Bueno, a ver, yo les voy a dar el medio de prueba. ¿Cuál sería el medio de prueba? Yo le paso eso. El medio de prueba es informe, la pericia, ¿de acuerdo? Una pericia de una autopsia. Pregunto, Flores José, a Flores José, vamos desactivando el micrófono, Flores José. Esto, de todo modo, así voy también controlando si están en clase y si no, prenden el celular, la aplicación y se van. Bueno, Flores José, ahí está. ¿Quién sería, Flores José, el órgano de prueba en este No caso? logro escuchar bien mi abogado. A ver, voy de nuevo, voy a hacer lo más lento posible la pregunta. ¿Quién es el órgano de prueba en este caso que acabo de dar? No le escuché el ejemplo, el relato. Bueno, Flores, estate más atento, Me ¿no? anda mal el internet. Me anda mal el internet. Bueno, soluciona ese Por tema, eso ¿no? volví a ingresar. Bueno, listo. Bueno, soluciona ese tema. Voy con Mejía Giselle. Sí, mi abogado. Bueno, acá está. Giselle, ¿quién es el órgano de prueba en el ejemplo que acabo de dar? El vecino, porque es el que es el testigo, digamos, porque huele. Bueno, está bien que me respondiste, pero no es el vecino. El órgano de prueba, ¿quién sería en este, a ver, a cualquiera del curso, quién sería el órgano de prueba? El vecino sería en el caso de la... ¿El médico? Eso. Cuando Giselle me dice el órgano de prueba es el vecino, ese sería en el caso de la prueba testimonial. En este caso de la prueba pericial, el órgano de prueba es el médico que hace la autopsia. Él es el sujeto que va a ingresar el elemento de convicción. Pregunto, Belén Aucachi. Sí, mi abogado. ¿Cuál sería el elemento de convicción o el elemento de prueba en este caso? ¿Qué sería eso? El elemento de prueba. El informe. El informe, perfecto. El informe pericial va a ser el dato. Así como en la testimonial el dato es, o el elemento de convicción, o el elemento de prueba es el dicho, lo que el testigo afirma, acá el elemento de prueba va a ser el informe, el escrito que le va a presentar el médico al fiscal. Y por último, voy a preguntar, a ver, bueno, acá cualquiera, a Franco Díaz. Vamos activando el micrófono. Sí, abogado. Bueno, Franco, ¿cuál sería el objeto de prueba en este informe pericial? Acuérdate que el objeto de prueba es aquello sobre el cual recae la actividad probatoria. Sobre el hecho sobre el cual recae. ¿Cuál sería acá el objeto de prueba? O sea, sería
¿Sería el hecho de la persona? El cadáver. ¿Está Sí, presente? el Bueno, hecho de la sí, persona. sí, está bien. El cadáver y lo que el cadáver nos va a informar, cómo murió esa persona, en qué momento murió, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recuerden, estos 4 conceptos son importantes saberlos y obviamente poder diferenciarlos, ¿no? A la hora de elaborar un informe o inclusive de hablar, ¿no? Con un fiscal, con algún superior. Una cosa es el medio de prueba, ¿no? Generalmente el medio de prueba está, generalmente no, está regulado en el código y su nombre está en el propio código, ¿no? Otra cosa es el objeto de prueba sobre lo cual va a recaer la actividad probatoria, sobre los hechos que va a recaer la actividad probatoria. Otra cosa es el elemento de prueba, es decir, el dato que se incorpora, y otra cosa es el órgano de prueba, que es el sujeto que porta el dato, ¿no? Y lo incorpora al proceso penal. Bueno, vamos a ver ahora, ya llegamos a la mitad exactamente de la clase. Vamos a ver ahora 2 principios que regulan toda la actividad probatoria. 2 principios que regulan toda la actividad probatoria. Son 2 principios que están consagrados en el Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Cuando uno comienza a ver la regulación de la prueba en el Código Procesal Penal, con lo primero que se encuentra es con estos 2 principios. ¿Mm? Uno es el principio de legalidad probatoria y el otro es el principio de libertad probatoria. 1, legalidad probatoria y 2, libertad probatoria. Si les digo legalidad probatoria, ¿a qué le suena el término legalidad? En esencia, ¿qué es la legalidad? Es Lo que se hace dentro del marco legal, mi abogado. perfecto, lo que hace dentro del marco legal, lo legal, ¿de acuerdo? Muy bien ahí Gerardo, y también Lidia, yo creo que iba por ahí. Bueno, miren, yo se los voy a mostrar en la cartilla, porque está muy clarito en la cartilla. Acá está, principios que rigen en materia probatoria, la actividad de la prueba, ¿no? Uno es el de la legalidad probatoria. Fíjense que está en el artículo 281 y dice lo siguiente: los elementos de prueba, es decir, los datos, las pruebas, solo tiene valor si ha sido obtenido por un medio lícito. Si ha sido obtenido por un medio lícito e incorporado al proceso penal conforme a las disposiciones del Código. ¿De acuerdo? Conforme a las disposiciones del Código. ¿Qué significa esto? Para incorporar prueba al proceso penal, vamos a tener que acudir a un medio de prueba, testimonial, pericia, reconocimiento, allanamiento, careo, prueba de informes. Ahora bien, el medio de prueba tiene que ser lícito. ¿Qué significa que sea lícito? Que esté acorde o conforme al orden legal, a lo que dispone el Código Procesal Penal. No se puede acudir a medios de prueba, obviamente, ilícitos, que los hay y mucho. A ver, voy a preguntar. Acá, a Débora Díaz. Bueno, quedó. A ver, Débora, activa tu micrófono. Ahí está. Débora, te pregunto, ¿cuál es el medio de prueba más utilizado o que más se utilizó en el sistema inquisitivo? El gran medio de prueba utilizado en el sistema inquisitivo de la antigüedad, ¿no? Bueno, se fue Débora. Directamente apagó la cámara. A ver, pregunto a Jorgelina Gutiérrez. Abogado, me habló a mí, mi internet no anda muy bien y cuando activo la cámara y el micrófono no logro escucharlo. Bueno, soluciona eso, Débora, ¿no? Lo que trata de escuchar entonces la pregunta y la respuesta, a ver si nos da la respuesta Jorgelina. Jorgelina, en el sistema inquisitivo de la antigüedad, ¿cuál era
el medio de prueba más utilizado? Pregunta para todo el curso. Ahí vemos que Jorgelín está pensando. ¿El acusatorio, mi abogado? No, en el inquisitivo, ¿cuál era el gran medio de prueba utilizado en el sistema inquisitivo? Testigo. No, no El era testimonio de la víctima. Bueno, pero ¿cómo se obtenía ese testimonio de la víctima? A través de tortura, mi abogado, para su confesión de un hecho. Eso. El gran medio de prueba utilizado en el sistema inquisitivo, como dice Franco, era el tema de las torturas. Era un medio de prueba. Es decir, infligirle a la víctima algún tipo de sufrimiento, dolor, para que confiese. Bueno, eso es un medio de prueba que está prohibido. Ese es un medio de prueba que en nuestro sistema está prohibido, no solamente por el Código, por la Constitución y por tratados internacionales. Entonces, ¿qué pasa si se obtiene un dato, un elemento de convicción a través de una confesión obtenida a través de torturas? No va a tener valor. Solamente tiene valor si el dato el elemento de convicción ha sido obtenido por un medio de prueba lícito, que esté conforme a la ley. Por ejemplo, expresamente nuestro código prohíben como medio de prueba todo lo que es aquellos que tengan la capacidad de influir en la capacidad de recordar de una persona. Por ejemplo, la hipnosis está prohibida. Es un medio de prueba que está prohibido directamente por nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema legal. Entonces, eso es importante, que la prueba sea obtenida por un medio de prueba lícito. ¿Qué significa lícito? Que esté permitido por el Código Procesal Penal y además que se incorpore cumpliendo el procedimiento que establece el Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Es decir, por más que esté permitido, aparte de eso, hay que cumplir con los pasos que sigue el Código Procesal Penal. Bueno, libertad probatoria, perdón, eso es legalidad probatoria. Vamos ahora a compartir la pantalla para ver el otro principio, que es el de la libertad probatoria. Fíjense, quiero que lo vayan leyendo. Acá está. Libertad probatoria. Ahí. Está en el artículo 282. Dice, todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto del proceso, es decir, el hecho delictivo, que básicamente es lo que se quiere probar, puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. Yo ya voy a explicar esto, ¿no? Porque pareciera que legalidad probatoria y libertad probatoria entran así en colisión, son términos contradictorios, ¿no? Dos principios que no pudieran coexistir. Sin embargo, los voy a explicar porque se van a dar cuenta que son cosas diferentes. Legalidad probatoria, que el medio de prueba al cual se acude sea lícito y conforme a lo que dispone el Código Procesal Penal. Libertad probatoria significa que el hecho delictivo que se intenta probar puede ser acreditado por cualquier medio de prueba. Es decir, no hay limitaciones como si hay en el derecho civil, ¿no? Fíjense, acá quiero explicar. En el derecho civil, es decir, cuando uno quiere probar, por ejemplo, cuando hablo de derecho civil me refiero al proceso civil. A ver, voy a preguntar, ¿alguien tiene moto acá? Sí, mi abogado. Bueno, acá, Martín. Martín, ¿cómo acreditas la propiedad sobre tu motocicleta? Y bueno, con los papeles, la cédula verde y el 08, que está a nombre. Perfecto. Es decir, hay el derecho civil, para probar algo, tenés que hacerlo acudiendo a determinados documentos. Es decir, vos no podés probar la propiedad de una moto diciendo, esta moto es mía. O diciendo verbalmente, esta moto es mía porque la compré, no sé, en Yumax. No. O mostrando el papel de compraventa o la factura. No podés acreditar. Para acreditar la propiedad de una moto tenés que acudir
al 08, a la cédula verde, todo lo que nos dice ahí Martín. ¿Entienden? Bueno, para acreditar en el proceso penal no hay limitaciones. Vos podés acudir a cualquier medio de prueba. Es decir, vos tenés que tener creatividad a la hora de probar un hecho en un proceso penal. Por supuesto que el límite es la legalidad. Tiene que ser un medio de prueba que sea legal, que no conculque garantías constitucionales y demás. Pero no hay limitaciones. Lo mismo, por ejemplo, a ver, vos querés probar, por ejemplo, el Estado civil. El Estado civil. Bueno, justo voy a poner ahí la excepción. Fíjense, ¿cómo se prueba el Estado civil de una persona? ¿Cómo se prueba el Estado civil de una persona? Les pregunto, a ver. Con el DNI. Con el DNI. Esa es la única excepción, es decir, esa es la única excepción que hay en el proceso penal, ¿no? Pero después, cuando yo digo acudir a cualquier tipo de medio de prueba, me refiero a que se pueden inclusive acudir a medios de pruebas que no estén reconocidos en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean legales, en el sentido de que no conculquen garantías constitucionales, y en ese caso ese medio de prueba podrá ser, se deberá llevar a cabo conforme al procedimiento del medio de prueba más acorde o más parecido que está en el Código Procesal Penal. Pero a lo que voy es que son dos cosas diferentes. Legalidad probatoria es que todo medio de prueba al cual se acude debe ser lícito. Libertad probatoria es que en un proceso penal todo se puede probar por cualquier medio de prueba, aun cuando no esté reconocido en la ley, pero siempre y cuando no conculque garantías. No sé si entienden la diferencia entre los dos principios, que son diferentes y no se excluyen entre sí. ¿Alguien se animaría a explicarlo con sus palabras? Bueno, por ahorita no. Sigamos con otro tema, sigamos. Creo que ahora viene el tema de los sistemas de valoración. Ahí está, valoración de la prueba. Esto significa, ¿cómo vamos a valorar una prueba? ¿Cómo vamos a valorar una prueba? Son tres los sistemas que hay. Son tres. Cuando yo digo sistema de valoración de la prueba nosotros se ha incorporado un dato al proceso, un testigo ha declarado, se ha recibido un informe de una pericia, se ha llevado adelante un acto de reconocimiento, se ha llevado adelante un careo entre dos testigos cuyas declaraciones eran contradictorias, se lleva adelante un allanamiento y se secuestra cosas vinculadas al hecho delictivo. Es decir, ¿cómo vamos a valorar eso? Hay tres sistemas. Uno es el sistema de la prueba legal o prueba tasada. Acá la valoración en este sistema ya está hecha por la ley. Es decir, simplemente lo que va a hacer el sujeto que debe valorar la prueba es ir a la ley y fijarse ahí cómo la prueba está valorada. Puede ir el juez o el fiscal o las partes. Por ejemplo, en nuestro país, en algún momento, para probar un determinado delito, se requería, por ejemplo, dos testimoniales. Dos testimoniales. Es decir, vos querías probar, por ejemplo, vamos a inventar, ¿no? Querías probar un robo, presentaba dos testigos que afirmaban que el culpable había sido visto mientras se apoderaba de una cosa con violencia. Es decir, con dos testimoniales ya estaba acreditado el robo. O bien, si querías acreditar un abuso sexual, presentaba dos testimoniales y un informe médico. Ya con esas tres elementos de convicción estaba aprobado el abuso sexual. O bien, si querías acreditar lesiones gravísimas, por ejemplo, presentaba ya no dos, sino la ley te exigía tres testigos. Es decir, ahí es prueba tasada o prueba legal, porque la propia ley te valora la prueba de antemano. Te dice para probar un robo dos testigos, para probar
unas lesiones gravísimas, que es un hecho más grave, 3 testigos. Para probar, no sé, un abuso sexual, se requiere denuncia de la víctima y 3 testigos, es decir, eso es prueba tasada o prueba legal. En algún momento existió, por ejemplo, la prueba tasada legal funcionaba muy bien en los sistemas inquisitivos, donde se requería, por ejemplo, para probar, confesión de la víctima y 2 testigos. Si se obtenía la confesión y 2 testigos, ya estaba probado. Al otro extremo de la prueba legal o prueba tasada está el sistema de la íntima convicción, donde el juez o el fiscal o el sujeto que va a valorar no tiene ningún límite a la hora de valorar una prueba. Es decir, no está sujeto a ninguna regla. Él valora simplemente íntima convicción. Él valora en su cabeza la prueba y listo, ya está. Es un sistema que funciona muy bien, o que funciona, no muy bien, funciona en aquellos procesos penales donde quien decide la culpabilidad o no son los jurados populares. No sé si alguna vez vieron las películas de Estados Unidos, cuando el jurado va y se expresa, dice, culpable o no culpable. No explica por qué llegó a esa decisión. Un jurado popular, es decir, esa decisión del jurado popular no debe ser fundamentada o motivada o explicada. Simplemente entregan el papel al juez profesional, y el juez profesional dice, el jurado ha encontrado a Luis Mauricio culpable, ¿no? O ha encontrado a Luis Mauricio no culpable por el delito del cual se lo acusaba. Pero el jurado popular no te explica por qué llega a esa decisión. Ahora bien, eso es íntima convicción, cuando el juez o el jurado popular no explica básicamente cómo llega a una decisión. ¿De acuerdo? Y luego hemos visto prueba legal, íntima convicción, y luego tenemos en el medio, podríamos decir, que es el sistema que utilizamos nosotros, y que hoy en día se utiliza prácticamente en gran parte del mundo. Es el sistema de la sana crítica racional. Escúchenlo bien. Sana crítica racional. Ahí en la cartilla está. Sana crítica racional. Acá. Fíjense lo que dice. Este sistema exige que los jueces motiven, fundamenten sus sentencias en pruebas objetivas que deben valorar conforme a las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y los conocimientos científicos. Se lo voy a hacer re claro, o intentar hacer re claro. ¿Qué significa esto? Que un juez, un fiscal o las partes, es decir, el sujeto que va a valorar una prueba, debe hacerlo conforme a las reglas de la psicología, la experiencia y la ciencia. Lo queremos hacer más sencillo, valorar conforme a la lógica o a la experiencia o a la ciencia. A ver, voy a preguntar esto. ¿Qué significa? A ver, pregunto, si una persona ha sido condenada ya en un proceso penal por falso testimonio, pregunto, Kevin Romero, pregunto, anda desactivando el teléfono, el silencio. Ahí está. Kevin. Pregunta para Kevin, si no responde Kevin para el curso, para cualquier curso. Una persona ha sido ya condenada por falso testimonio, es decir, ya sabemos que esa persona como testigo mintió en un proceso penal y se presenta un nuevo proceso penal. ¿Qué te dice a vos la experiencia? ¿Va a tener mucho valor la declaración de ese testigo o no? A cualquiera del curso, pregunto. ¿No tener valoración por falso testimonio? Bueno, a ver, acá el internet que está funcionando no muy bien es el mío, ¿no? Porque veo acá me sale un cartelito de su conexión inestable. Mi abogado. A ver, decime, José.
Y en ese caso del Tucumán, del chico que lo han matado, él dijo que era su primo. ¿Cómo quedaría eso? Bueno, ahí Lo está. mataron Bueno, y la él dijo verdad, que era su primo, que no era él, digamos. a ver, no, la verdad no conozco el caso. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente, me queda poquito tiempo. ¿Qué te dice la experiencia a vos? Que si una persona mintió en un proceso penal, ya a ese testigo, no es que lo que diga va a ser mentira, pero la valoración que le vamos a dar no es como la de un testigo que no tiene antecedentes de falso testimonio. Pero no importa, voy cortando acá, voy a seguir con este sistema, con la sana crítica racional, la próxima clase, porque ya veo que me quedan acá 10 segundos. Así que me despido y nos vemos el próximo jueves a horas 11, ¿de acuerdo? Nos vemos. Hasta la próxima clase, mi abogado.